मैं कहता आँखों की देखी तो कहता कागज की लेखी तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो रे. Bueno, un gusto, buenas tardes, un día más en ese fantástico viaje de autoconocimiento, ese viaje al encuentro de quienes somos en nuestra realidad material. Vives en ti y en ese viaje llamado encarnación, pues tenemos la responsabilidad de conocer en qué hábitat pasamos más tiempo. Y eso es en nuestro cuerpo. En nuestra manera de plantear un emprendimiento, decimos, ¿por qué no empiezas aprendiendo a pilotar tu cuerpo? Es la mejor manera de poder dirigir tu vida hacia esos objetivos, esas metas que anhelas, que quieres conseguir. Bien, vives en sí, esa es la visión genérica, y hemos visto ya distintos sistemas. Hemos visto el aparato digestivo, hemos visto la arquitectura del esqueleto, hemos visto cómo la sangre, ¿no?, circula, hemos visto el sistema endocrino, el sistema inmunológico, y hoy vamos a dar un paseo por un sistema que nos conecta con eso que llamamos ambiente, nos conecta con el entorno, nos conecta al entorno porque intercambiamos en un fluido de continuidad llamado aire. Bien, pues arrancamos el viaje y conozcamos un poquito más eso que llamamos sistema respiratorio. Verdaderamente un universo per se. Vemos la inmensa generosidad y la inteligencia que tiene nuestro cuerpo. Con 3 puntos de control, el cerebro, el corazón y el paquete intestinal, toda esa neurona de interconexión permite mantener todos los sistemas al unísono, con un solo fin: obtener el mejor resultado posible en el vehículo. Entonces, veamos, ahondemos un poquito en ese aparato respiratorio. Respirar significa intercambiar oxígeno que va a entrar a nuestro sistema a través de las arterias, ¿no?, y por medio del sistema que hoy vamos a desgranar, ¿no?, los pulmones y todo lo que ello conlleva. Pero cuando termina el proceso de llevar, de conducir ese elemento, entre otros, a las células, entonces se encarga de recoger los residuos y por vía venosa vuelve a los pulmones para ser expulsado. Hay un protagonista ineludible. Ese se llama mitocondria, una estructura viva encargada de producir el combustible más eficiente, que es el ATP, el adenosín trifosfato. Es la energía que usa el organismo para conseguir moverse, pensar, digerir, reproducirse. Todas las funciones requieren de ese combustible. Entonces, respirar, pues conozcamos la topografía, esa anatomía de base de la nariz y las cavidades. La nariz es verdaderamente un aparato extraordinario. Fijaros, es complejo en su propia estructura, ¿no? Aparece cornete inferior, cornete medio, ¿no?, cornete superior. Hay senos, cavidades, ¿no?, como el seno esfenoidal. Están las fosas nasales per se, ¿no?, posterior. Hay engrosamiento de células especializadas, ¿no?, las adenoides.
¿no? Y hasta la nasofaringe. Fijaros, todo un aparato que tenemos enfrente, encargado verdaderamente de vehiculizar el aire. ¿Y qué hace la nariz? Bueno, pues filtra, calienta, humidifica el aire que respiramos antes de llegar a los pulmones. Es decir, tenemos un verdadero termostato de una eficiencia increíble. En el espacio de algunos centímetros es capaz de pasar aire a baja temperatura a la temperatura corporal fisiológica para que no dañe y poder integrar eso al cuerpo. Entonces, la nariz, queremos, ¿no?, que es el punto de entrada, el punto de conexión con ese ambiente, ¿no?, que es el aire. Bien, pues una vez que ya ha entrado en la nariz, ese aire hay que vehiculizarlo, ¿no? Ha entrado por la cavidad nasal y llega a la faringe, que es el conducto que conecta la nariz, ¿no?, y la boca a la laringe, que permite el paso del aire hacia ella. Entonces ya vemos un órgano de frente que permite captar el aire y luego hay que vehiculizarlo, ¿no?, la faringe. ¿Y dónde llega? Pues a un lugar más complejo si cabe, pero extraordinario. Y esa es la laringe. En la laringe contiene las cuerdas vocales. Podemos hablar, emitir sonidos gracias a la laringe con sus cuerdas vocales. Regula el paso del aire hacia la tráquea. Entonces, la laringe, vemos cómo está la epiglotis, válvulas específicas, ¿no?, la supraglotis, ¿no? ¿Qué más? Pues tenemos un montón, ¿no?, las cuerdas vocales, la glotis, ¿no?, la subglotis. Entonces, todo un sistema de conducción que nos va a permitir llevar el aire hacia su punto de destino. Y llegamos a, pues, un órgano ya algo más sólido, ¿no?, con algo más de estructura, ¿no?, una especie de cuerno, ¿no?, que es la tráquea. Habéis visto en algunas películas cuando hay alguien, ¿no?, que sufre un trauma, ¿no?, y no puede respirar, se le hace una incisión. Pues es en ese lugar, en la tráquea, rompiendo, cortando, y ahí muchas veces ponían un bolígrafo, ¿no?, una pajita para que pueda lógicamente producirse la entrada del aire. Bueno, los que disfrutamos y gozamos de una tráquea en condiciones, pues tenemos que darle su valor, pararse, por lo menos de vez en cuando, y agradecer a esa extraordinaria estructura. Los bronquios y los bronquiolos. Y aquí llegamos ya a la parte forestal de ese universo interno. Esos son los bosques. Ahí están las ramas, las ramificaciones, ¿no?, a través de los bronquios, que serían los conductos más gruesos. Luego se subdividen en bronquiolos, en conductos más pequeños, para llegar finalmente a los alveolos. Entonces, bronquios y bronquiolos, ese bosque verdaderamente, ramificaciones de las tráqueas que conducen el aire a los pulmones. Pero pues vamos teniendo cada vez más conocimiento de nosotros mismos. Y qué importante es eso. Conoce, integra y sana. Conoce, integra y sana. Ese es el viaje verdaderamente a la autosanación. Lo primero es conocer, luego es integrar, llevarlo a uno y finalmente sanar. Que eso se encarga de la propia inteligencia universal que está dentro de todo y cada uno de los seres. Entonces, los pulmones son los órganos principales
En ellos se produce la ventilación. Son fuelles, son unos sálculos, ¿no? Que los suyos tienen que tener aire. Cuando se producen algunos ozonos, se encharcan y aparece el líquido y se inflama la célula y hay que hacer toda una serie de procesos. Pero estando sanos esos pulmones, pues tenemos que cuidarlos. ¿Cómo? Acercándonos al mar, respirar esos iones negativos necesarios. Irnos verdaderamente al bosque, andar descalzo, hacer la conexión a tierra. ¿Para qué? Para que esos sálculos puedan hacer su mejor función. ¿Y cuál es? Hacer ese intercambio gaseoso del oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, llegamos ya a esa parte, ¿no?, más pequeña, ¿no?, los alveolos. Esos pequeños sálculos donde verdaderamente en ellos, como filtro especializado, ¿no?, van a permitir ese intercambio. Y ahí, irrigado por capilares arteriales y capilares venosos, se va a producir el intercambio. Y por donde entró ese oxígeno, en retorno volverá al ambiente por la misma vía, usando otras tuberías. Bien, entonces son pequeñas bolsas de aire en los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso con la sangre. Y llegamos quizá al lugar menos conocido, pero que tenemos que rescatar, y ese es el diafragma, ese músculo en forma de paraguas que, si aprendemos a manejarlo, va a permitir respirar de manera profunda, de manera cíclica, y poder aumentar ese nivel de energía necesario para todos los sistemas y que trabajen coordinados. Bueno, entonces saber que tenemos ese músculo, que es el músculo principal para la respiración, que ayuda a expandir y contraer los pulmones. Están los intercostales, están los claviculares. Por eso, cuando enseñamos el método, decimos: alinéate, empieza a poner tu cuello en condiciones, desbloquea tus hombros, amplía básicamente tu tórax, saca el abdomen. ¿Para qué? Para empezar a usar el diafragma. ¿Sí? Maravilla. Entonces empezamos por la nariz y el viaje termina en la nariz. ¡Qué maravilla! Nos intercambiamos permanentemente. Y es algo que uno tiene que entender. Si queremos conocer la realidad de la existencia, tenemos que empezar a manejar valores como la unidad, la polaridad. ¿Y por qué es eso? Porque finalmente todos vivimos en la misma casa, respiramos el mismo aire. Pero no solamente ingresamos, sino que sacamos de nosotros. Por eso cuando convivimos, cuando compartimos, en realidad nos compartimos interna y externamente. Entonces, respirar verdaderamente es el acto que marca que el vehículo está en pleno funcionamiento. Ese es el viaje a conocernos, el viaje a detenernos, y cuando uno conoce cómo está hecho su vehículo, entonces lo que llamamos patologías, alteraciones, pues cobran sentido. Sabemos que es uno de los sistemas ovarios que están afectados. No es una condena, es un aviso que da la naturaleza y se dice: pon orden ahí, pon cuidado, pon atención, focaliza y toma las medidas necesarias para volver al punto fisiológico de equilibrio. ¿Qué hacemos en nuestra propuesta?
Pues respirar es crear energía. Y crear energía pasa por entender que tenemos miles y miles de bacterias, entre ellas tenemos mitocondrias y les podemos ayudar. ¿Cuáles serían los suplementos más adecuados para mejorar el aparato respiratorio? Pues cae por su peso. La vitamina C como antioxidante primario, pero el complejo B y la coenzima Q10. ¿Por qué? Porque producimos una activación de las células facilitando el mecanismo de inclusión de la energía al organismo. Podemos usar sales minerales como el citrato de magnesio o el propio calcio y magnesio. Y cómo no, lo que nosotros decimos para nunca equivocarnos, pues un paquete integral nutricional que englobe un multivitamínico, vitaminas, minerales, fitofactores, elementos que coayudan a las plantas a defenderse, las proteínas y el omega 3, que viene a poner en orden esas neuronas, toda la mielina, para que los mensajes y los impulsos eléctricos lleguen naturalmente a los centros de comando. Entonces, qué maravilla, qué gran oportunidad tenemos de, primero, vivir en uno esa realidad, vivir en tu propio cuerpo, despierto, consciente y manejando esos 3 principios de base. Primero, conozco. Segundo, integro, lo hago mío. Y dejo que el proceso de inteligencia universal, la conexión a la fuente, o como le quiera llamar, ponga en orden todo el contexto. Y a eso le llamamos salud. Entonces, os deseo de todo corazón que os toméis en serio estos viajes, que os toméis el tiempo para recorrerlo y en vuestras introspecciones diarias, en esos minutos de intimidad con uno mismo, pues agradecer al aparato respiratorio, esa capacidad de producir energía y de conectarnos con lo que llamamos realidad. Ha sido un gusto, ha sido un privilegio, como siempre, pues provocado, ¿no? Incitado a que pues, no perdáis esa inocencia y que tengáis siempre por curiosidad por conocer algo más. ¿De quién? De vosotros mismos. Tú puedes, adelante, y vamos a conseguirlo. ¿Qué? Conseguir la mejor versión de nosotros mismos. Un beso muy fuerte. Nos vemos la próxima semana. मैं कहता आँखों की देखी तो कहता कागज की लेखी तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो रे